Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es la hora de la luminosidad en esta extraordinaria ciudad de Oaxaca de Juárez. Me encuentro en uno de los corredores de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, una institución noble que ha trabajado para la sociedad oaxaqueña y que está cumpliendo 50 años de vida. Esta institución no solamente alberga las galerías, que son 4, los espacios de danza moderna, danza clásica, danza urbana, sino bibliotecas. En nuestro acervo bibliográfico es extraordinario para conocer la historia de Oaxaca. Los talleres son en todos sentidos muestras del interés del oaxaqueño por aprender, si son musicales, guitarra, piano, si son artes manuales, como puede ser la parte de la artesanía, que hoy en día es arte popular. Son talleres de cerámica, de vidrio. Aquí se han hecho hermosos vitrales que adornan esta Casa de la Cultura y la institución luce impecable. Me tocó en suerte ser su director hace más de 25 años. Lo hice con el interés de servir. Nunca el funcionario debe servirse de las instituciones. Y me tocó un momento extraordinario porque la Casa de la Cultura estaba a la mitad de su vida. Era una institución que albergaba a otros organismos que gustaban de sesionar aquí, como lo hizo muchas veces el Seminario de Cultura Mexicana, como en sus inicios lo hizo la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. El origen, lo sabemos bien, fue una academia de historia que se formó con personajes oaxaqueños. Pero, ¿qué es la Casa de la Cultura en sí? Un espacio simplemente de 5,000 metros cuadrados, un espacio colindante a un precioso templo de los 7 príncipes, un exconvento aprovechado en su grandeza arquitectónica, patrimonio cultural de la humanidad para las artes. No solamente es eso, es un lugar en donde podemos aprender la historia de Oaxaca, saber que a un lado la escribió el presbítero José Antonio Gay Castañeda. Una edición de 1882 nos dice todo el trabajo de 50 años que logró hacer. Cuando nos vamos al fondo del edificio, vemos un espacio que hoy rescatado, era el archivo del Estado, en donde no solamente procuraban resguardar los documentos, entre comillas, viejos, los documentos del gobierno históricos, sino trataban de proteger nuestro acervo histórico. Ese archivo del Estado se reunió con otros archivos y se constituyó un nuevo archivo que está en la ciudad de los archivos. Una ciudad que alberga archivos en donde debería no solamente integrarse el archivo judicial, sino el archivo de la Cámara de Diputados, el archivo del Ayuntamiento, que está en el edificio de don Manuel R. Palacios, o otros archivos como pudiera ser archivos que corresponden al registro civil. Ese espacio ya pertenece a la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura está procurando ahí hacer un rescate del espacio que le permita, en forma amplia, atender las necesidades. Cuando nosotros vemos los salones, el 1 dedicado a la guitarra, o el 2 que se llamó Fausto García Puyol, el 3 que se llamó Eduardo Mata, esos salones, o el salón que le pusimos a Chantabiel Maclavel, porque era un gran trovador de la costa. Son insuficientes los salones, porque son salones tan pequeños que eran las antiguas celdas, que solamente caben de 12 a 14 personas. Así que para un número de 1,000 demandantes de servicio cultural es insuficiente mañana y tarde. Hoy el edificio luce impecable, limpio, como debe ser. Su director Emilio de Leo heredó la responsabilidad que le dejamos todos los exdirectores. Emilio de Leo resguarda un patrimonio que tiene la Casa de la Cultura en pinturas,
que en alguna ocasión coloqué en todos los corredores de la casa, que eran alrededor de 30 pinturas que teníamos embodegadas y que hoy en día su patrimonio debe andar en el medio centenar. Porque cada vez que hacíamos una exposición, le pedíamos un cuadro a un pintor que donara a la Casa de la Cultura. Y así que la donaban con mucho gusto. A mis espaldas, al fondo, ustedes podrán observar un trabajo en lo que se llama la pintura naif, la pintura inocente, sencilla. Es pintura de un gran oaxaqueño que puso en la geografía cultural a Cuicatlán y que es Fernando Andriachi. A mí me tocó recibir en esta institución, muy jovencito a Fernando, que hoy sus cuadros, sus esculturas están por toda la ciudad, están en México, en el aeropuerto. En la Secretaría de Gobernación hay un busto de don Benito Juárez, así que es un personaje de la pintura, Fernando. Y otros que aquí empezaron a colocar sus exposiciones, como lo fueron el arquitecto Rolando Rojas, un extraordinario pintor que se inició en la Casa de la Cultura de Tehuantepec. La institución ha sido el espacio cultural idóneo para los pintores. Hoy hablar de pintores como Leiva, como Sergio Hernández, herederos de la pintura del maestro Francisco Toledo, herederos de la tradición por excelencia del arte pictórico del maestro Rufino Tamayo, que aquí estuvo. Aquí vino el maestro Rufino Tamayo a inaugurar su sala, que fue la primera sala de esta institución y que hasta la fecha se llama Rufino Tamayo. Varias veces visitó la Casa de la Cultura con motivo de inauguración de exposiciones. El recuerdo de un director es el de haber trabajado con un gran equipo, con un gran personal, todos ellos comprometidos en sus áreas con la cultura, con su trabajo. Todavía, al recorrer los espacios, vemos a los trabajadores que afanosamente preparan otra exposición más, exposición que habrá de mostrarnos el arte de un artista de Tehuantepec, paisajes. Otro artista de la fotografía también está exponiendo, originario de la costa. Aún con la pandemia, la institución está viva y necesita estar viva porque se requiere de ella para que podamos los oaxaqueños vivir en armonía, en la creatividad, en entender qué es el pathos estético, qué es lo que nos mueve del corazón. Al ver una pintura, al ver una escultura, al ver un espacio arquitectónico que da respuesta al paisaje, el contemplar cómo a través de la música el alma se regocija, entendemos mejor los números y conocemos cómo se puede crear el arte tan importante en la vida del oaxaqueño, que cuando nace el oaxaqueño, aparte de empezar a amar a su madre, empieza a amar a Oaxaca. Por eso el oaxaqueño trae tan adentro la cultura, porque nace con ella. Me despido no solamente como exdirector de la Casa de la Cultura oaxaqueña, sino me despido como el cronista de la ciudad de Oaxaca de Juárez.